Buenos días, tardes, noches, amigos de Principio de Realidad. Gracias por estar en este episodio cuyo tema es alrededor de los hábitos y rutinas, segunda parte. En el presente episodio vamos a complementar los conceptos asociados a los hábitos y algunas estrategias que se pueden poner en práctica para realizar estos cambios de hábitos. También cómo lograr que estos hábitos sean duraderos y qué hacer cuando hemos dejado hábitos que ya habíamos integrado en nuestra vida. Les agradezco que lleguen hasta el final del video, dejen sus comentarios, suscríbanse, pongan su like y compartan. En el episodio anterior habíamos hablado de algunas acciones que se pueden realizar cuando queremos dejar un hábito. En primer lugar hablamos de identificar el hábito que queremos dejar. 2, hacer una autorreflexión. 3, las consecuencias de los hábitos que tenemos. 4, establecer metas para el cambio de hábitos, en el que podemos utilizar la estrategia de objetivos SMART. 5, la creación de un plan de acción. 6, la implementación de hábitos de reemplazo que sean saludables. Vamos a continuar con el siguiente. 7. Desarrollando nuevas rutinas y rituales. Es muy importante que comprendamos que los hábitos se empiezan a desarrollar a partir de las rutinas. Entonces, cuando yo tengo marcadas mis rutinas en el día, cuando yo tengo ciertas actividades que requieren de cierto tiempo, a veces en los huecos de los tiempos, por aburrimiento o porque no tengo claro qué hacer con ese tiempo, se puede llegar a hábitos poco saludables, ¿no? Si yo replanteo mis rutinas, si empiezo a integrar rituales, estos de manera intencional, quizás ahí podamos romper con el ciclo de estos hábitos que nos llevan a una vida poco saludable. Podemos establecer patrones más saludables, incorporar actividades que promuevan el bienestar. Se ha utilizado muchísimo la meditación en la mañana, el ejercicio regular o la preparación de la comida cuando queremos hacer cambio de hábitos de alimentación. La propia preparación de la comida se incluye dentro de los rituales o las rutinas. 8. Buscar apoyo y de alguna manera se puede considerar rendición de cuentas. Participando en terapia y grupos de apoyo puede ser esto. Cuando nosotros queremos dejar un hábito, a veces nos ayuda que estemos rodeados de personas que tengan más o menos las mismas necesidades que nosotros. Y esto nos permite apoyarnos con otros que saben lo que nosotros estamos sintiendo y que pueden comprender el esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? Muchas veces las personas a nuestro alrededor que no tienen el mismo hábito y que no saben cómo nos cuesta dejarlo, minimizan cualquier tipo de avance, lo ven como, bueno, pero todavía no has llegado a, no se nota, todavía sigues, y nosotros a veces necesitamos que nos digan, veo que sí hay un cambio, noto que estás haciendo un gran esfuerzo, y eso a veces no lo hacen las personas a nuestro alrededor porque pues están requiriendo visualmente ver el abandono completo del hábito o la llegada de la meta. Entonces, cuando estamos en un grupo de apoyo o en terapia, estas personas pueden ser este soporte que nos permita seguir motivándonos, ¿no? Lo importante es que busquemos ayuda profesional. Esto puede ser participando en una terapia adaptada a la necesidad del hábito que queremos dejar. A veces los terapeutas pueden brindar esta orientación sobre cómo ir realizando estas metas o algunas herramientas que pueden funcionar porque se han visto en la literatura o porque algún otro paciente le ha funcionado, y alguna otra perspectiva importante que para nosotros pueda ser muy valiosa. Por ejemplo, el hecho de notar una diferencia en nosotros. Los terapeutas tenemos la tendencia a observar estos cambios de manera puntual. Podemos apoyar estos cambios de hábitos a través de las estrategias que se tienen para lograrlo.
Además, el unirse con grupos de apoyo permite conectar con personas que están pasando por las mismas experiencias, lo que ofrece la red de comprensión y de responsabilidad. Entonces hay un coapoyo. Uno se siente bien al poder apoyar a otro diciendo, bueno, a mí me ha funcionado esto, y el otro diga, oye, gracias por el tip, me está funcionando. Uno se siente bastante útil. Número 9, superar obstáculos y gestionar recaídas. Es súper importante que entendamos que siempre hay recaídas. Es parte de este proceso, pero recordemos que caer o recaer no significa volver al principio, nunca. Recaer significa retomar el hábito, pero nunca regresamos como al principio cuando empezamos a dejar el hábito, porque ya hemos avanzado y ese avance está en nuestra experiencia y ese avance está en nuestro inconsciente. Sabemos que hay cosas que podemos hacer y eso tiene que convertirse en un aliciente, en una motivación para retomar el hábito. Es importante comprender cómo afrontamos los factores desencadenantes y las tentaciones. Es importante saber que durante el proceso de cambio de hábitos inevitablemente te encontrarás con detonantes y tentaciones que dificultan el progreso. Hay que prepararnos identificando los posibles detonantes y desarrollar estrategias para afrontarlos eficazmente. Esto quiere decir que sí podemos prever la posibilidad. Esto implica eliminar detonantes del entorno o reducirlo lo más posible y practicar técnicas de relajación o buscar apoyo en la red de contacto. Porque es bien interesante ver, por ejemplo, cuando se está tratando de dejar la bebida alcohólica, que en las fiestas generalmente una fiesta es un detonante, pero al mismo tiempo también hay mucha presión sobre volver. Las personas que te han visto en las peores circunstancias son las primeras que te dicen, hay solo una. No, esa es una tentación. Eso es algo que tú puedes claramente decir, es que yo necesito que me apoyen. En el caso de que las personas no quieran dejar de presionar, pues es importante saber que muy probablemente son los lugares a donde no debemos estar, donde no nos están apoyando, donde aparte nos están promoviendo la vuelta atrás para después quejarse porque volvimos atrás, ¿no? Ese tipo de experiencias donde la gente tiende a calificar nuestro comportamiento, sea bueno, sea malo, estando en el mal hábito o queriendo dejar el mal hábito. O sea, parecen muy contradictorios. Entonces, lo que ocurre es que en general, muchas veces la persona a la que es señalada para cambiar su hábito es lo que decimos un chivo expiatorio de todo un grupo de personas que tienen el mismo problema. Se señala a una persona de un grupo donde todos tienen el mismo problema de hábito. Y cuando esa persona deja de ser el blanco porque está haciendo algo para dejarlo, entonces todos los demás se destapan con el mismo problema. Y eso no les gusta. Vemos que el hábito no se genera en el aire nada más, sino que es una situación que ocurre de manera grupal por condiciones biopsicosociales y en muchas ocasiones culturales. Por eso es importante que sepamos, a veces el cambio de hábito trae consigo también el cambio de grupo. Y eso es algo que también tenemos que trabajar y que en muchas ocasiones se trabaja a través de generar nuevos grupos que tengan objetivos similares a los nuestros. Eso no significa que dejemos de hablarle a nuestros amigos, sino que vamos a reducir el tiempo de exposición con ellos. Número 10, aprendiendo de las recaídas. Y manteniéndonos motivados. Como les dije hace un momento, las recaídas son comunes, pero no significa un fracaso.
Debemos considerar los contratiempos como oportunidades de aprendizaje, no como razones para rendirnos. Hay que analizar los factores que nos llevaron a esa recaída, hay que ajustar las estrategias que sean necesarias y reafirmar el compromiso de cambio. Es importante saber que inicialmente el cambio lo hacemos por nosotros mismos, lo hacemos porque hemos evaluado el daño que nos hace ese hábito, y el primero que tiene que verse beneficiado por el cambio de hábitos somos nosotros mismos. Hay que mantener la motivación, celebrando pequeños logros y recordando un largo camino. Entonces, la recaída no es volver al principio. 11. Hay que celebrar el éxito y mantener el cambio a largo plazo. En este sentido, es importante reconocer hitos y logros. A medida que vamos avanzando en el proceso de cambio de hábitos, hay que tomarnos un tiempo para reconocer y celebrar los logros. Hay que celebrar los hitos, esos puntos importantes a los que hemos llegado, y los logros que van a aumentar la confianza y la fuerza. Los cambios positivos que se han logrado, en muchas ocasiones se nota en nosotros. Hay que recompensarnos con pequeños caprichos significativos y no relacionados con el hábito. Importante que no lo hagamos con hábitos poco saludables. Número 12. Desarrollar la resiliencia y prevenir las recaídas. Esto se refiere a mantener el cambio de hábitos a largo plazo, que requiere un esfuerzo continuo y resiliencia. Hay que desarrollar esta a través de fomentar el bienestar mental y emocional mediante prácticas de autocuidado como ejercicio regular, dormir lo suficiente, alimentación saludable. A veces la práctica de meditación puede ayudarnos. Hay que mantenernos muy conectados con la red de apoyo. Hay que continuar participando en la terapia o los grupos, y con esto podemos prevenir recaídas y mantener un cambio positivo. Elegir el hábito del cual me quiero deshacer es algo que tiene que tener fuerza y motivación. Por eso es muy importante los primeros puntos. Hay que saber por qué lo quiero hacer, y a veces informarnos a través de buscar qué consecuencias tiene el hábito que yo tengo. Nos va a permitir sacar de algún lugar las fuerzas para iniciar el cambio, porque es muy importante que pensemos. No necesitamos caer al fondo para decidir cambiar un hábito. Es cierto que muchas personas, hasta que, como se dice coloquialmente, tocan fondo, tienen la motivación para cambiar, pero eso no es así. ¿Se puede aprender en cabeza ajena? Por supuesto. Si yo tengo un familiar con algunas enfermedades crónicas por el mal hábito el cual yo estoy teniendo, que si tengo aparte información genética en mi vida que me puede llevar a padecer algunas enfermedades debido a mi mal hábito, entonces ahí lo puedo tomar. Eso es mucho más importante que esperar a que algo me pase en carne propia para entonces tomar una decisión. Las decisiones son de hoy para el futuro. Y en este sentido, pues me estoy refiriendo a estos hábitos realmente importantes, como pueden ser el consumo de sustancias ilícitas, problemas de salud por mi alimentación, que tengo historia de enfermedades en la familia como diabetes, hipertensión, cáncer y algunas otras que incluso pueden ser genéticas, que requieren solo de un desequilibrio metabólico para que yo las desarrolle. Es muy importante también saber qué opciones tiene mi comunidad y mi servicio de salud que me puede ofrecer para poder abandonar este hábito y retomar un hábito de vida saludable. Por eso es importante que nos acerquemos a estos lugares, y por eso desde el principio mencioné que es más complejo que solo toma la decisión tú. Es una situación mucho más amplia y que requiere una atención integral. Si es necesario para dejar tu hábito ir con el médico y llevar vigilancia médica o vigilancia nutricional o vigilancia con fisioterapeuta, hay que hacerlo. Hay que apoyarnos en esos profesionales también. Entonces, ese es
si queremos dejar un hábito. Ahora, que nosotros tengamos un cambio duradero. Para tener un cambio duradero sobre el abandono de un hábito que no nos es saludable, hay que mantener la motivación como primer objetivo. Y es importante que cuando comenzamos una rutina no sea sorprendente que nuestra motivación también sea crucial para establecer un cambio de comportamiento duradero. La motivación fluctúa con el tiempo. Para mantener nuevas rutinas necesitamos idear algunas estrategias que nos permitan mantenerlas, incluso cuando la motivación haya disminuido. Se puede hacer previniéndolo desde la planeación. 2. La autorregulación. Implica vigilar lo que estamos haciendo. Debemos estarnos vigilando. 3. Los recursos. En estos recursos necesitamos los recursos psicológicos y físicos que necesitamos para el mantenimiento del cambio. Si nosotros empezamos con una motivación alta y llevamos una semana y media haciéndolo y todo va muy bien, hay que considerar si es un estado emocional típico en mí o ha sido de pronto una emoción que me hizo iniciar en los cambios de hábito, y que muy probablemente en 3 semanas esa emoción ya no sea suficiente. Entonces yo tengo que considerar qué recursos psicológicos tengo, emocionales o físicos, para emprender este tipo de acciones. Por ejemplo, que voy a cambiar mis hábitos. Los hábitos que se desarrollan cuando alguien realiza rutinas se extienden en el tiempo. Estas rutinas pueden llevar a hábitos positivos o negativos para la persona. Entonces, cuando queremos considerar que hemos establecido un hábito, como por ejemplo realizar actividad física regular, aunque no sea diario, debemos considerar que primero debió haber entrado como una rutina dentro de nuestra vida. Esto puede ser 2 o 3 veces a la semana, en un horario específico, esto ya sea en casa o en algún lugar, y que conforme va pasando el tiempo, para mí eso se convierte en una rutina constante que a 6 meses ya es un hábito. ¿Por qué 6 meses? Normalmente, para realizar un hábito, nosotros tendríamos que hacer repeticiones de una conducta, de una rutina, todos los días, a la misma hora, con la misma intensidad, durante al menos 21 días. Y entonces es el inicio de un hábito. Mi cuerpo despierta todos los días a la misma hora, sin que suene la alarma, porque mi cuerpo ha desarrollado un hábito. Por ejemplo, cuando vamos a trabajar, si no estamos realmente muy cansados. Entonces, ese hábito se desarrolló a partir de una serie de rutinas que se hicieron todos los días a la misma hora y con la misma intensidad y extensión del tiempo. Si yo hago modificaciones en eso, entonces voy a tardarme más tiempo en establecer el hábito. Si yo lo hago cada tercer día, si a veces algo ocurre y lo hago en diferentes horarios, si de repente hoy estoy muy cansada no lo hago, entonces implica que no se va a establecer el hábito fácilmente, que le estoy haciendo la vida difícil al hábito para establecerse. Por lo tanto, entonces si yo me establezco una meta, un día, un horario, aunque este no sea el mismo día o todos los días, pero si es el mismo horario, la misma rutina, cada tercer día, el mismo tiempo, entonces me obligo a mí misma a realizar esa actividad cada tercer día. Más o menos en 3 meses yo estaría iniciando el hábito. Por lo tanto, hacia los 6 meses de iniciado este proceso, muy probablemente se convierte en un hábito de actividad física mía, que significa que tal vez en alguna semana no lo haga, pero voy a sentir la necesidad de hacerlo. Mi cuerpo va a decir, híjole, no hiciste, entonces mañana, que no, aunque no nos toca, pero lo hacemos. Eso es el hábito. Y punto número 5, el entorno.
el lugar donde estamos y las personas que nos rodean. Estas deben ser de apoyo para que mantengamos nuestras rutinas y pueden ayudarnos a mejorar al alentarnos o ser nuestros modelos a seguir. Pero también pueden tener un impacto negativo al incitarnos a abandonar las rutinas, a presionarnos o a minimizar nuestros logros. Entonces hay que tener cuidado qué tipo de ambiente tengo, cómo está el apoyo. Y también es muy importante considerar, muchas veces decimos, no, en mi casa no hay apoyo, todo el tiempo me están diciendo. Quizá hay que hablar derecho y decirle a la familia que necesitan del apoyo, que necesitan que no pregunten, que necesitan que no nos estén cuestionando todo el tiempo. Quizá puede ayudarnos que nosotros les ofrezcamos algo de información, que no lo llevemos todo como en nuestra mente o nuestra intimidad, sino de pronto a lo mejor tenemos un calendario puesto ahí donde vamos marcando las cosas que estamos haciendo y nos vamos poniendo nosotros mismos sellitos, dibujitos o estampitas que vayan mostrando cómo es que vamos haciendo este avance. Muy probablemente la gente alrededor nos diga, no se ve, pero que nosotros podemos decirles, bueno, no se trata de que se vea, se trata de cómo me siento. Y yo me voy sintiendo muy bien y cada vez mejor, ¿no? Y ir poniendo esas pequeñas notas ayudan a que la otra persona, no les tenemos que estar dando como tal la razón, ni tenemos por qué involucrar a los demás, pero que es importante, como lo dije al principio, los cambios de hábito no solo dependen del sujeto, requieren de todo este entorno, y si nosotros llegamos a un hábito inadecuado es porque tenemos un entorno que nos permitió desarrollar ese hábito y por lo tanto ese entorno está habituado a tenernos en ese hábito. Por lo tanto, también estamos generando modificación en el hábito de las personas a nuestro entorno por ciertos actos que consideraba de amor o de reconocimiento hacia mi persona a través de seguir fomentándome los hábitos que no eran buenos para mí, pues hoy tienen que resetearse también como nos estamos reseteando nosotros. Por lo tanto, hay que hablar con ellos directamente y decirles, acompáñenme con esto, apóyenme, ayúdenme, porque necesito la fuerza y no puedo si hay presión externa que o me llene de sentimientos de culpa o que me haga sentir aislado o que me haga sentir el rarito, ¿no? Entonces es importante que podamos decir, hablar de esto con la familia. Y por supuesto, si la familia lo minimiza, no lo cree, pues no es necesario contarles todos los días cómo vamos. Pero para nosotros mismos es importante tener de manera visual que estamos avanzando. Eso es para nosotros. No es tanto como que estemos rindiendo cuentas a nadie, pero sí tener un calendario, tener una tabla, un pizarrón donde estamos poniendo cómo vamos con nuestros hábitos, nos va a servir a nosotros como aliciente. Entonces es importante que consideremos eso del entorno. Ahora sí, el último punto que me atañe a mí. Retomar las rutinas. Bueno, resulta que a veces uno, como se los estoy diciendo hace un momento, cuando uno inicia una rutina que quiere convertir en un hábito, uno hace un esfuerzo dentro de todo el esquema de la vida diaria para introducir esa nueva rutina. ¿A qué hora haría una actividad física? Si la hago, si voy a hacer meditación, ¿a qué hora la hago? Si voy a cambiar mi alimentación, tengo que ir a comprar mi propia comida, o mi comida la tengo que prever desde una semana antes y hacer preparaciones porque yo ya tengo establecido cada minuto de mi día hasta la hora de irme a dormir. En muchas ocasiones, y a mí me pasa mucho, prefiero dormir que levantarme temprano. Entonces, de pronto uno dice, bueno, ya abrí aquí un espacio, hago un huequito y ahí lo meto. Y meto una rutina, ¿no? En mi caso, lo que ocurrió fue, como se los comenté en el episodio pasado, el empezar a hacer videos constantemente para el canal.
Ya había yo establecido el día en el que yo hacía investigación, el día en que hacía el guión, el día en que grababa el audio, el día en el que hacía la edición y el día en que se iba a subir el video. Y como tengo 2 canales, pues estaba dividido para ambos, ¿no? El tiempo estaba dedicado en ambos. Aparte, era un tiempo que estaba en medio de otras actividades, por lo que no me podía extender, ¿no? Entonces, realizar cada una de estas actividades tenía un horario. Y resulta en la historia que, debido a lo que ya les conté en el video pasado, que el fallecimiento de mi gatita, perdí la motivación para hacer videos. Comencé a tener esos periodos de depresión dentro de la misma pérdida, en los que, pues obviamente, me daba la sensación de que no tenía ningún sentido que yo subiera o siguiera subiendo audios. Entonces, alargué el proceso de grabación, de búsqueda de información, etc. Y entonces ese tiempo que yo tenía destinado para esa rutina simplemente se ocupó. ¿En qué? En lo que ya estaba antes. Es decir, antes había yo apretado horarios para que cupieran las actividades del podcast, pero cuando el podcast se fue, pues esos horarios se extendieron, ¿no? Los horarios de hacer otras cosas se volvieron a hinchar. Y se perdió el tiempo en el que yo podía hacer estas actividades. Y de hecho, otras actividades que he dejado de lado también, un poco por pérdida de motivación. En esto precisamente, ese proceso de duelo sí me pegó, pero después, cuando ya me había recuperado, que pasaron alrededor de 2 meses quizás, unas 8 semanas más o menos, en los que yo ya sentía nuevamente que estaba jalando y que estaba haciendo las cosas como las hacía cotidianamente, con energía. Ya no pensaba tanto en mi gatita, ya no me causaba tanta tristeza. ¿Qué se requiere para retomar una rutina? Bueno, generalmente podemos dejar una rutina que todavía no se ha convertido en un hábito y por lo tanto ese hábito vuelve a quedar lejos de nuestras manos. Hay situaciones fuera de nuestro control y eso a veces genera que nos sea difícil retomar la rutina que ya habíamos iniciado. Y esto va para todos los que iniciaron una dieta y la dejaron, para todos los que hicieron propósitos en diciembre y no pudieron ni siquiera llegar a la segunda etapa, para aquellas personas que pagaron el gym y ni siquiera entraron. Es decir, traíamos la motivación, pero luego pues ya no pudimos, ¿no? A veces fuimos 3 veces y luego lo dejamos. Lo primero es saber que no volvemos a estar en el principio, es decir, ya tenemos un aprendizaje, una memoria en nuestro cuerpo de esas rutinas que ya habíamos realizado. Y por lo tanto no nos va a volver a costar el mismo esfuerzo inicial para retomarlas. Entonces, con eso en mente, hay que volver al punto que lo dejamos. Volver a la planeación, recapitular los éxitos y empezar. Entonces, retomar una rutina es como si la hubiéramos dejado ayer. Hay que retomarla, hay que volver a los horarios, hay que volver a ajustarnos, hay que volver a las actividades y te vas a dar cuenta que esta vez el avance va a ser mucho más rápido que la última vez. Pero es importante que vuelvas a tener esa motivación que te dice hay que empezar. Y bueno, hasta aquí el podcast, que se hizo larguísimo. Y espero que lo hayas llegado hasta el final. Espero que te haya servido de algo, alguna anotación. Regresa. Voy a tratar de hacer más reels haciendo esto un poco más corto, pero sí es importante que consideremos la situación de tomar las riendas de las cosas en nuestras manos y buscar todos los recursos que estén a nuestro alrededor para poder lograrlo. Gracias por escucharme. Acuérdate de poner like, de compartir si consideras que a alguien le puede ser de ayuda, y nos vemos en el próximo episodio.